Halloween es el único día en el que puedes darte el lujo de ser verdaderamente tú mismo. Antonio Simeoni. Halloween es el día en que se recuerda que vivimos en un pequeño rincón de luz rodeado por la oscuridad de lo desconocido. Una pequeña excursión fuera de la percepción acostumbrada a ver solo un determinado camino. Una pequeña mirada a la oscuridad. Stephen King. Muy buenas noches a todos, les saludo desde la ciudad de Medellín. Hoy 2 de noviembre de 2015, son las 7:30 de la noche. Les habla Andrés Urrea, psicólogo y presentador de Radio Psicol, programa académico y cultural que se puede escuchar a través de nuestra página psicol.jindo.com, psicolt.jimdo.com y nuestro blog pht9.blogspot.com. El día de hoy hablaremos sobre la historia del Halloween, basándonos en un artículo escrito por Héctor García de Puerto Rico, creo que Puerto Rico, Costa Rica. Bueno, lo que hoy conocemos como la Noche de Brujas o Halloween se celebra hace más de 3000 años. Se celebraba por los celtas, un pueblo guerrero que habitaba en las zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Precisamente el 31 de octubre los celtas celebraban el fin de año con el Samhain, una fiesta pagana. Con la inmigración de estos europeos a los Estados Unidos, principalmente de los irlandeses católicos, en 1846 llegó la tradición de Halloween al continente americano. Cuando se habla de Halloween o Día de las Brujas se piensa en disfraces, maquillaje, fiestas, dulces y niños, pero la tradición indica que su celebración no siempre fue festiva y alegre, y que los ritos que se practicaban durante la noche tenían un carácter purificador y religioso. Los celtas procedían originariamente de Asia, se establecieron en el occidente de Europa en el siglo XX a.C. Para el año 1000 a.C. se extendieron por las islas británicas, norte de Francia, parte de Suiza y norte de Italia, de lo que conocemos pues como estos países. Invadieron España en el siglo IX a.C. Su lengua era indoeuropea, de la cual se conservan escasos registros literarios. Hacia el siglo IV a.C. fueron desplazados del centro y norte de Europa, a consecuencia de la llegada de otros pueblos como fueron los grupos germánicos. Los días especialmente significativos para un pueblo dicen mucho de este. La fecha del 1 de Samonis, que significa reunión y es el equivalente a nuestro 1 de noviembre, los celtas iniciaban el año. La llegada del cristianismo lo transformó en el Día de Todos los Santos. Samonis se hizo Samuin o Samaín en irlandés antiguo y Samaín en el moderno. Me van a disculpar la pronunciación, realmente no conozco la forma en cómo esto se debe pronunciar, ¿sí? No hablo la lengua nativa de estos pueblos, así que es difícil saber realmente cuál es la pronunciación. Lo estoy hablando en español. Ese día, es decir, el 1 de noviembre, además se celebra el encuentro amoroso a orillas de un río de Moririgani con Teutatis, el dios de la tribu, padre de los hombres y señor del mundo inferior. Ella era la diosa única céltica. En su aspecto de señora del mundo inferior y de la guerra, la reina de los espectros. La versión de esa pareja para los irlandeses era Moririan y Dagda. En las Galías, es decir, en Francia, se llamaban Sucelos
y Erecura, y en Hispania Endobelicos y Ataicina. Bueno, la cita amorosa en todo caso tenía una consecuencia importante, pues la diosa le proporcionaba a su amado los secretos para salir victorioso de la próxima batalla mítica. Para el folclore, Halloween recuerda que es en el hemisferio norte el comienzo del año oscuro. Los celtas, como otros pueblos antiguos, empezaban los ciclos temporales por la mitad oscura. El día terminaba con la caída del sol y la jornada siguiente tenía su inicio con la oscuridad de la noche. El año nuevo pues comenzaba en esta fecha con el principio del invierno. Un punto de vista interesante para tener en cuenta es que este festival se asociaba con el aire. Agua, fuego, tierra y aire, que son los elementos naturales, no solo eran precisamente estos elementos fundamentales de los griegos presocráticos, sino también categorías de aprehensión de la realidad de todos los indoeuropeos y también de muchas otras culturas. Las otras festividades en este sentido eran para los celtas Ambivolca, que significaba circumpurificación, se daba hacia el 1 de febrero y le correspondía el elemento agua. Velotenia, bueno, fuego brillantes, era su significado, que giraba en torno a los fuegos de primavera. Se celebraba el 1 de mayo, una fiesta que aún hasta el siglo pasado se estaba celebrando por los campesinos de Europa como fiesta de los mayos, y hoy curiosamente reciclada en el día de trabajo. Lugunastada, que era el matrimonio de Lugus, era la celebración del matrimonio sagrado del dios rey Lugus con la tierra, con el elemento tierra, y se celebraba el 1 de agosto. Finalmente, el Samonis tenía que ver con el aire, es decir, con los espíritus. El 31 de octubre es una fecha asociada con los muertos, las almas en pena, las brujas y los hechizos. Estas características se deben a su cercanía con el Día de los Difuntos que originó la Iglesia Católica y que se conmemora el 1 de noviembre. Como en otros festivales de Año Nuevo, en esta fecha los muertos volvían a estar entre los vivos. Los celtas hacían sacrificios humanos y animales en honor al dios Samaín, señor de la muerte. Este día marcó la finalización del verano y la cosecha y el comienzo del oscuro y frío invierno, momento del año que a menudo se asoció con la muerte humana. Los celtas creían que la frontera entre los mundos de los vivos y de los muertos se volvía incierta en la noche antes del año nuevo. La noche del 31 de octubre celebraban Samaín, fecha en la cual se creía que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra, y para ahuyentar esos malos espíritus, los celtas se vestían con cabezas y pieles de animales, de ahí que hicieran sacrificios. Pero incluso se piensa que también hacían sacrificios humanos. Después de que los romanos conquistaron la mayoría del territorio celta, en el año 43 después de Cristo, se incorporaron dos festivales de origen romano, además de la tradicional celebración del Samaín. Durante 4 siglos, Feralia fue un festival en el que se rendía culto a los muertos, y Pomona fue el festival de la cosecha, cuyo nombre se debe a la diosa de los frutos, específicamente las manzanas y los árboles. Durante la ceremonia del 31 de octubre, los celtas se disfrazaban entonces con pieles de animales sacrificados para sacar del pueblo a los demonios que los visitaban y poder regresar a la normalidad al día siguiente. Con las cenizas y restos de los sacrificios, hacían un rito para conocer el futuro de los siguientes meses. Asimismo, se celebraba el Sabbat, fiesta de brujas,
En ella, las brujas y brujos se reunían para ofrecer sacrificios a Satanás, señor de la muerte, mediante ritos, actos sexuales y sacrificios o muertes. En la Edad Media se quemaban gatos negros por creer los amigos de las brujas. En Estados Unidos comenzaron a celebrar esta fecha las pequeñas comunidades irlandeses que tenían creencias católicas a mediados del siglo XIX más o menos. Ya luego, entrado el siglo XX, se esparció la tradición al resto del planeta, haciéndola más comercial. Muy bien, cuando el emperador Constantino decretó que los habitantes de su imperio se convirtieran al cristianismo, muchos ritos paganos se introdujeron. Fue así como el festival de Samaín se infiltró. Hacia el siglo VIII, la iglesia cristiana convirtió el día 1 de noviembre en el Día de Todos los Santos para rendir homenaje a todos aquellos santos que no tuvieran un día particular de celebración. A lo largo de los años, estos festivales se combinaron y la mayoría llamó All Hallows, la masa de todos los santos, o de las personas santas, al Día de Todos los Santos. La noche anterior se conoció como All Hallows Eve, víspera del Día de Todos los Santos, y con el tiempo su nombre se convirtió en Halloween.
Hablemos un poco de las brujas, pues no pueden quedar excluidas o exentas de este tema. Digamos, en la Edad Media comienza la persecución de todos los ritos paganos, todo lo que no es cristiano, y es perseguido por su presunta vinculación con lo maligno. Sin embargo, es en la Contrarreforma y con los distintos cismas protestantes cuando la persecución de la brujería se incrementa notablemente. Fue con la bula papal Summis Desiderantis Affectivus del Papa Inocencio VIII el 5 de diciembre del año 1484, con la que se legitimó la persecución de brujas, tortura y ejecución de las mismas, generalmente ardiendo en la hoguera, empezando así la Inquisición a perseguir la hechicería. La figura histórica más famosa que fue condenada a arder en la hoguera bajo la acusación de bruja fue la de Juana de Arco. Lejos de ser mujeres con verrugas, algo sucias y que surcan el cielo montadas en su escoba, las brujas también eran jóvenes bellas que utilizaban sus conocimientos para hacer el bien a la comunidad. Esa es la revisión del mito de las brujas que diversos expertos llevaron a cabo hace algunos años en un congreso de Sassuolo, ciudad ubicada en el norte de Italia, y en el que participaron psicólogos y religiosos para dar su punto de vista sobre un fenómeno inquietante con una buena carga de dosis de mitos y leyendas. Los expertos en brujería coincidieron en que las mujeres consideradas en la Edad Media como tales no tenían necesariamente el sentido negativo con el que han pasado a la posteridad, y que incluso eran conocidas por hacer el bien a quienes les rodeaban. Así, en años oscuros de pestes, hambrunas y guerras, las brujas buenas curaban a los enfermos con hierbas, ayudaban a dar a luz y hacían surgir parejas gracias a sus filtros de amor o pócimas de amor. Valga decir de esto último un dato curioso: las pócimas de amor no eran más que perfumes que en tiempos en los que la higiene no estaba tan extendida permitían a las mujeres atraer la atención de los hombres. De ahí que muchos consideren que aquello que se conocía como brujería no era más que la práctica de la alquimia, un intento de hacer ciencia cuando la ciencia aún no estaba acompañada de la tecnología. Como quien dice, hoy en día estamos llenos de brujería cuando encendemos el televisor, cuando encendemos un cerillo, cuando encendemos una candela, cuando hablamos por celular, cuando nos ponemos la mejor colonia o nos aplicamos un bronceador para vernos con la piel un poco más morena, e incluso cuando modificamos nuestro cuerpo con ejercicios en el gimnasio y con la ayuda de algunas vitaminas. Podríamos entonces estar hablando de brujería porque estamos haciendo modificaciones, estamos haciendo cambios. Podemos estar hablando de brujería cuando estamos consumiendo algún tipo de alucinógeno o algún tipo de droga, incluyendo el alcohol, porque cambia de alguna manera nuestro estado de percepción, nuestro estado de conciencia, altera nuestra conciencia. Bueno, de cualquier forma, por las mismas creencias de la época, hacer ciencia debía estar acompañado de rituales místicos, y por eso las brujas, hablando de estos filtros de amor, lo hacían exclusivamente la noche del viernes con la luna en cuarto creciente. Es decir, ellas procuraban que sus hechizos, es que en ese tiempo no se conocía como ciencia, era simplemente eso, eran hechizos, era brujería, era magia, y pues todo tenía que estar acompañado de algo místico, de algún ritual religioso. Pero era más por las mismas creencias de las personas del momento. Igual pues cada quien podrá opinar lo que
desde su conocimiento. Yo simplemente me estoy basando en un artículo, realmente no conozco totalmente sobre este tema. El caso es que los participantes en el Congreso de Cecelo han estado de acuerdo en que las consideradas brujas eran en muchas ocasiones jóvenes de gran belleza, y por este motivo eran envidiadas y a veces perseguidas. O al menos así lo explicó el psicólogo Fabio Parighi. A pesar de su mala fama, los temidos aquelarres no eran necesariamente una manifestación demoníaca y maligna, sino la reunión de personas que actuaban de manera desaforada gracias a la ingestión de algunas sustancias alucinógenas. A esto podríamos decir que para que tengamos el conocimiento que hoy tenemos, fue necesario que personas como las brujas y los brujos se atrevieran a experimentar. Al fin y al cabo, eso era lo que hacían. Hacían experimentos. ¿Que podían cometer errores? Pues claro, muchísimos. Y que en esos errores dañaban a las personas, posiblemente. Pero es que hasta hace también muy poco, la ciencia, ya como tal, también hacía experimentos con seres humanos. Solamente hasta que llegan ciertos códigos deontológicos que no lo permiten, pero antes, en la Segunda Guerra Mundial, se hacían experimentos con seres humanos, y todavía, es más, todavía la medicina, para probar a veces algún medicamento, pues tiene que, digamos, ponerlo a prueba. Pero ¿qué es eso? Es experimentar, y eso va a tener unos efectos secundarios a veces demasiado adversos para las personas. Bueno, no me quiero perder del tema realmente. Digamos que la tradición de Halloween ha sufrido, como muchas cosas en el mundo, ciertas transformaciones que llevan incluso a que lo olvidemos como es su esencia, ¿sí? O simplemente la desconozcamos de dónde proviene. O sea, nos dedicamos simplemente a celebrar una fecha y creemos que la tradición es el disfraz, o sea, disfrazarse y salir a pedir dulces, pero no conocemos realmente la historia que hay detrás. Se pierde completamente su sentido, se tergiversa, aunque eso no significa pues que tampoco que esté mal, ¿no? Sino que hoy en día ha tomado otro significado en la medida que se ha globalizado, comercializado. Es un significado más de fiesta, de compartir, de socializar, de permitirnos ser otra cosa, o ser lo que realmente somos en el fondo, o lo que deseamos ser y no podemos o no queremos, o la sociedad no nos lo permite, etcétera. Porque también puede ser eso, una manifestación de la sombra, o sea, es permitir romper con esa censura que tenemos los otros 364 días del año. Hay una censura que nos impide ser nosotros mismos, por ejemplo. Aquellos que, no estoy diciendo que todos los que lo hagan es por eso, pero aquellos que, por ejemplo, hombres que se disfrazan de mujer o mujeres de hombre, tal vez en el fondo desean ser mujer, desean ser hombre, y es algo natural, pero por su propia censura no se lo permiten en ningún momento, y ese es el día, ese es el momento en el cual lo hacen. Vuelvo y repito, no es que en todos los casos sea igual, hay gente que simplemente lo hace por diversión, lo hace por llamar la atención, lo hace simplemente por burlarse, lo hace simplemente, cada quien tendrá sus motivos. El punto aquí es que se ha olvidado, o más bien se desconoce, cuál es el origen del Halloween, y simplemente nos quedamos con la tradición de pedir dulces sin saber por qué y disfrazarnos sin saber para qué. La costumbre precisamente de pedir dulces de puerta en puerta se popularizó alrededor de 1930. Según se cree, no se remonta a la cultura celta, sino que deriva de una práctica que surgió en Europa durante el siglo IX llamada Samhain, una especie de servicio para las almas.
El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, los cristianos primitivos iban de pueblo en pueblo mendigando pasteles de difuntos, soul cakes, que eran trozos de pan con pasas de uva. Cuantos más pasteles recibían los mendigos, mayor sería el número de oraciones que rezarían por el alma de los parientes muertos de sus benefactores. En esa época se creía que los muertos permanecían en el limbo durante un periodo posterior al fallecimiento y que las oraciones, incluso rezadas por extraños, podían acelerar el ingreso del alma al cielo. La práctica se difundió en Estados Unidos como un intento de las autoridades por controlar los desmanes que se producían durante la noche de Halloween, porque claro, de todas maneras, esa tradición que empezó en América, digamos, con los irlandeses, se empezó a extender, pero entonces ya se convertía en la oportunidad para muchos hacer vandalismo. Hacia finales del siglo XIX, algunos sectores de la población consideraban la noche del 31 de octubre como un momento de diversión a costa de los demás, probablemente inspirado por la noche traviesa, que formaba parte de la cultura irlandesa y escocesa. La diversión consistía en derribar cercos, enjabonar ventanas y taponar chimeneas, pero gradualmente dio lugar a actos de crueldad contra personas y animales, llegando a su punto máximo en la década de 1920, con las masacres perpetradas por los enmascarados del Ku Klux Klan. Diversos grupos de la comunidad comenzaron a proponer alternativas de diversión familiar para contrarrestar el vandalismo, como fueron concursos de calabazas talladas y disfraces o fiestas para niños y adultos. De este modo, se proponían retomar el espíritu de los primitivos cristianos que iban casa por casa disfrazados o con máscaras, ofreciendo una sencilla representación o un número musical a cambio de alimento y bebida. Aunque muchos religiosos piensan que esta festividad se hace con el propósito de venerar al diablo o a los demonios, lo cierto es que se ha convertido en una fecha para la diversión infantil. Niños disfrazados de vaqueros, indios, calabazas, piratas, princesas, hombre araña, Superman, etc. Es lo que encontramos. Habrá quien tome la celebración como una ofensa al cristianismo u otras religiones, y habrá otros que lo vean como una oportunidad para salir sanamente a pedir dulces con sus hijos y compartir con ellos. Aquí lo importante es la intención con que se hagan las cosas, y personalmente creo que simplemente muchos lo hacen por una tradición que incluso desconocen, o que creen que es esto y realmente no tienen el suficiente conocimiento, o bueno, simplemente la tradición coloquial, el folclore. Otros lo hacen por simple diversión. Como dice el autor del artículo, los demonios no están afuera, están adentro de la cabeza de quienes los atraen con sus pensamientos. Claro está que todo no es bueno. También hay quienes aprovechan esta oportunidad, esta festividad, para hacer sus fechorías. Y ahí vuelve y juega la intención, acompañada además de creencias. Muchas personas se reúnen para realizar rituales satánicos, si queremos llamarlos así, para adorar a los muertos de forma tal vez negativa, a ciertos espíritus o demonios. Realizan sacrificios, y tal vez ahí es donde hay que poner cuidado con nuestros hijos y con nuestras mascotas, para que no caigan en garras de fanáticos malintencionados. Por lo demás, el Halloween es una festividad más, una de tantas. Podríamos decir que de carácter cristiana, pero más que eso, de carácter comercial, aunque como todo tiene una historia detrás, un poco pesada, si queremos verlo así, pero que muchos desconocen y vale la pena conocerla. Por ahora me despido, hoy Día de los Muertos, y en una próxima ocasión les compartiré algunas historias de terror en honor a esta festividad que ha sufrido sus transformaciones, pero no deja de tener un carácter oscuro. Antes los invito a participar en el concurso de historias de Halloween que he convocado y estará abierto hasta el próximo sábado. En el blog encontrarán la información
Hasta pronto y que tengan una feliz semana. Ah, por cierto, la idea es que comentemos historias reales o inventadas inspiradas en Halloween en tal concurso. Ahora sí me despido. Feliz noche.